Hemos hecho un rápido repaso por la obra y el pensamiento de Judith Butler, pero hay mucha gente aún a la que su nombre ni siquiera les suena. Y esto no puede ser. Queremos hablar de esa distancia que hay todavía entre lo académico, entre lo filosófico y la calle. Y lo vamos a hacer ampliando la mesa con dos invitados más. Lo lleváis crudo. Lo lleváis crudo. Una sección en plan tertulia. En plan random. Sí, totalmente random. Por fin un espacio sin boomers, en carne cruda. ¿Sin qué? Que no te catas. Boomer. ¿Qué? Que yo soy generación X, chaval, entérate. Ok, boomer. Que falta calle. A mí me renta más. La temporada pasada ya estuvo aquí, hoy vuelve con nosotras. Él es sindicalista, camarero, escritor y anarquista, muy anarquista, sobre todo es muy anarquista. Dani Treviño, crudos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un poco atropellado por la rutina, pero bien. Sí, bueno, aunque estemos casi en invierno, te pregunto por el verano. ¿Estuviste en la vendimia? Sí, suelo ir a trabajar a Francia, a vendimiar, a currar en el campo bastante, porque normalmente hay veces que el curro de hostelería no es súper estable. He estado muchos años en trabajos que han tenido que cerrar o cualquier cosa, y normalmente es un curro que sale bastante bien pagado. Y no. Durete también. Sí, bastante duro, pero bueno, yo la verdad que el trabajo físico siempre lo he llevado bien. Siempre he trabajado físicamente, o sea que... Y también mentalmente, así que de la vendimia a Butler sin pasar por caja. Vamos a presentar también a un nuevo fichaje en Nuevo Mundo, que ya lo escuchamos en el programa anterior sobre redes y cancelación. Leo Espluga, él es estudiante de filosofía y conocido por su labor de divulgación de esos estudios en YouTube o TikTok. En Ser y Tiempo, Heidegger, en el capítulo dedicado concretamente al ser del ente que comparece en el mundo circundante, es decir, en el análisis de la mundanidad. Aquí, ¿no?, le escucháis hablando de algo ligerito, sí, claro. La obra de Heidegger. Leo, crudos días. Buenos días. ¿Qué tal? Estoy aquí muy bien. A ver, yo no me gusta decir que hago divulgación, pero bueno, vamos a hablar de ello también. ¿Te planteas, después de lo que hemos escuchado, un vídeo sobre Judith Butler? Tendría que leerme su obra completa, entonces para eso queda bastante. A ver, a mí, Leo, me flipa que puedas explicar a Heidegger por TikTok. ¿Esto cómo se hace? Pues haciéndolo mal, supongo, ¿no? Hombre, no. A ver. No, se hace con descaro, supongo que con descaro. Y ya está, y poco más, en realidad. Pero métodos tan inmediatos y tan cortos como las redes sociales no simplifican pensamientos tan profundos que requieren de un tiempo precisamente para alcanzar toda su magnitud. A ver, por eso mismo decía que no hago divulgación, porque mi intención no es dar un contenido... yo no pretendo hacer una explicación de Heidegger para que la gente ya tenga un entendimiento de lo que es Heidegger, sino generar un interés por Heidegger para ir posteriormente al texto, ¿no? Sería lo interesante, yo creo. Es decir, es lanzar un anzuelo. Bueno, hemos dicho que Butler fue la pensadora que logró llevar una escuela, como la de la teoría queer, más allá de la academia, acercarla a lo que hay fuera de las cátedras, aunque todavía hay mucha gente que no conoce su pensamiento. Hoy queremos preguntaros sobre esa accesibilidad de determinados temas para la gente de a pie. Escuchad este fragmento. El bionecropoder ha cambiado su escala de acción y con la ayuda de las nuevas técnicas ha extendido su regulación desde el cuerpo a los órganos y de estos hasta los ámbitos microcelulares. Si el capitalismo industrial había hecho del cuerpo y sus órganos la base material de la fuerza de trabajo y de la fuerza de reproducción, el capitalismo cognitivo funciona como una nueva epistemología del cuerpo, en el que los fluidos, las células, las hormonas, las moléculas y los genes son objeto de un nuevo proceso de extracción, tráfico y explotación global. Bueno, esto que nos recuerda al núcleo irradiador de Íñigo Rejón es un fragmento de Un apartamento en Urano del filósofo Paul B. Preciado. ¿Qué opináis de este tipo de textos? ¿Es la teoría queer lo suficientemente accesible para alguien que no esté familiarizado con ciertos términos? ¿Dani? Pues yo la verdad que ayer, esta cita la leí ayer y aproveché para pasárselo a mis compañeros de turno y preguntarles qué les parecía. Porque creo que al final, yo por ejemplo sí que he leído algo de Paul B. Preciado
y como que de alguna manera siento cuando escucho esta cita que ya tengo las referencias de su trabajo, ¿no? Entonces, a pesar de que para mí es una cita que, por ejemplo, esta en particular no me parece accesible para mí, por lo menos, yo no la termino de entender del todo, se lo pasé a mis compañeros y a mis compañeras, y entonces como que cada uno y cada una sacaron como una especie de conclusión, y estuvimos hablando un rato de esto. Pero era como, me acuerdo que hubo un compañero que me dijo, bueno, sí, es como cuando nos ponen a trabajar en cocina y nos ponen a hacer horas extra, ¿no? Y dije, joder, hostia, pues si te ha llevado a sacar esa conclusión este texto, está bien, ¿no? Pero... Que has conseguido, efectivamente, traducir bionecropoder, sí, o capitalismo, claro, cognitivo. O sea, bueno, si para ti significa eso, joder, qué bien, ¿no? Porque en el fondo entiendo que tiene un horizonte común con lo que plantea Polve Preciado. En tu caso, Leo, ¿qué piensas? ¿Hay que traducir textos como este? ¿Son posiblemente traducibles? Ese texto, ¿no? Está hablando de biopolítica y demás, y yo considero particularmente que no. Es decir, yo creo que hay que respetar el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje tiene una dimensión inherentemente política, digamos, y por lo tanto, de la misma manera que no se puede demoler la casa del amo con las herramientas del amo, pues el lenguaje tiene una dimensión plástica y artística que hay que expresar y hay que respetar, porque si no, yo creo que se diluye y se acaba perdiendo y se acaba banalizando el propio lenguaje en un uso siempre adscrito a una finalidad, ¿no? Y entonces yo considero que sí hay que defender un lenguaje académico y un lenguaje técnico para poder afilar los conceptos todo lo necesario que sea. Lo que pasa es que a mí esto me recuerda mucho a la escuela de pensadores franceses, desde Foucault a Derrida, que eran muchas veces inextricables, como decía un profesor mío. Tan difíciles de entender que incluso hubo quien escribió la impostura filosófica, sí, hablando precisamente de esos vericuetos lingüísticos en los que en realidad no estaban diciendo nada. O no gran cosa, no tanto como parece. A ver, la cosa de ese libro, no, la impostura, al final ese libro no acaba de ser... es una defensa un poco cientificista, que por mi parte, bueno... Pero claro, por ejemplo, Jacques en Derrida tiene un sentido su lenguaje, ¿no? Yo creo, es decir, una de las ideas fundamentales es de expresar lo inexpresable, ¿no? Es ese hablar del secreto, hablar de lo que no sé, de ese fuera de sentido, y la gracia del fuera de sentido es que no tiene un lenguaje operable. Entonces hay que dar como toda una vuelta poética y toda una vuelta al propio lenguaje para poder hablar de lo inexplicable, ¿no? Entonces, si tú pretendes explicar el no sentido a través de las palabras del sentido o a través de las palabras normativas, por decir algo, estarás perpetuando la gramática, el Estado, Dios y todas estas estructuras que al final son las que te oprimen, ¿no? Bueno, yo iría un poco por aquí. Sí, por hacer simplemente una aclaración, lo de la impostura filosófica fue un libro que efectivamente atacaba a pensadores fundamentalmente franceses y estructuralistas porque utilizaban teorías científicas para hablar de cosas y cuestiones sociales y filosóficas y a veces retorcían esas teorías científicas para acomodarlas a su pensamiento. Bueno, y más allá de... perdón, iba a hablar, querías... Dani quería decir algo. Yo sobre lo que dices, Leo, me parece interesante y es verdad que o sea, el lenguaje técnico, yo le digo lenguaje técnico al lenguaje académico, porque al final creo que el lenguaje académico como que conlleva una especie de distancia entre academia y la calle, por así decirlo, que en mi opinión no debería existir. Entonces el lenguaje técnico, yo creo que es lo que tú dices, como que tiene una precisión que es muy interesante a la hora de describir la realidad, o eso es lo que te he entendido con lo que has querido decir. Pero no creo que el lenguaje técnico sea útil para hablar de ciertas cuestiones que sí que deberían de ser universales. Vamos, es mi opinión respecto a que podemos desarrollar. O sea, quiero decir, que es solo por hacer un apunte a lo que tú has comentado, Leo, que a mí, yo por ejemplo, valoro un montón que yo qué sé, todos los textos de los que has hablado, o Heidegger o cualquier filósofo en cuestión, yo valoro un montón el trabajo que hacen y no creo que el debate sea academia sí o academia no, sino academia para qué, ¿no? Y academia hasta qué lugares llega, sobre todo. No, pero eso es curioso porque yo personalmente creo que hemos centrado el debate en si la clase trabajadora entiende o no entiende a los académicos, y yo creo que para mí el debate no es ese,
porque la clase trabajadora entiende su realidad en los propios términos, o sea, no hay un camino para llegar a la revolución, ¿no? Que es como, no te tienes que preparar una oposición leyéndote estos libros para llegar a entender que el capitalismo te destruye, no, sino yo creo que los caminos a la revolución son muchos y al final... el problema del lenguaje académico no está en que la gente no lo entienda, sino que en mi opinión, esto si quieres, imagino que igual me lo quieres rebatir, Leo, pero en mi opinión es insuficiente y es inútil para describir la realidad en su amplitud. O sea, al final la realidad pura y cruda, diaria, tiene una serie de complejidades y una serie de situaciones para las que el lenguaje académico no llega. Esa es mi opinión y mi conocimiento de lo que... O sea, de lo que yo he experimentado y de lo que yo al final... Yo no tengo título universitario, soy un fracaso escolar de toda la vida. Entonces, al final, a mí, por ejemplo, la academia sí que siempre me ha establecido unos... Y hablo de mi caso, que no tiene por qué ser el de todo el mundo, pero siempre me ha establecido como unos límites físicos porque ha convertido el conocimiento en un deporte, ¿no? Y para mí el conocimiento parte del altruismo de, yo qué sé, de querer entender la realidad y abrazarla a tu manera. No sé, eso acabo de soltar un churro de... No, pero se ha entendido. Se ha entendido perfectamente. Y hay una cosa que no estoy de acuerdo. Entiendo lo que dices sobre la clase obrera, el clasismo, que ellos se explican en sus propios términos. Pero a mí me asusta sobre todo cuando se implanta una ley, como por ejemplo la ley trans, y hay mucha polémica al respecto, y hay mucha gente que no ha leído tampoco sobre teoría trans ni teoría queer. Hay muchísimos conceptos que esa ley trans... abarca, ¿no? Como la autodeterminación de género, y hay mucha gente que no sabe lo que significa el concepto autodeterminación de género ni todo lo que ello significa. Entonces entiendo toda esta parte muy elevada, ¿no? De cuánto explica el lenguaje técnico o el académico la realidad y viceversa, y cómo afecta a nuestro día a día, pero es que en realidad si estamos dejando... Y luego, también ligado un poco con lo que decías antes, ¿no? Cuando llega hasta cierto punto en el que se convierte en verborrea y vacío de significado, que es algo que en la parte política se hace muchísimo, ¿no? Que al final desvirtúas tanto el mensaje que te puede estar colando aquí cualquier cosa que, como total nadie nos está entendiendo porque estamos hablando en unos conceptos muy concretos, o sea, tiene también su problemática. Bueno, precisamente en la crisis que ha habido en torno al asunto trans y la ley que todavía no se ha aprobado, en realidad se está trasladando un debate muy académico a la calle. Y de hecho, no somos pocos los que hemos tenido que hacer un enorme esfuerzo de lectura y comprensión hasta llegar a entender de dónde venía y por qué se estaba discutiendo. Claro, tú lo has hecho, pero hay mucha gente que no, que eso también es muy peligroso, ¿no? Sí, pero bueno, ahí es interesante, como esa distancia que había entre la academia y la calle, al final, por lo menos, se ha roto, se ha acercado esa distancia, y estamos discutiendo cosas que a veces nos cuesta comprender, pero estamos haciendo un enorme esfuerzo por entender y intentar llegar a algún acuerdo. Perdón por meterme. Respecto a lo que decís de la ley queer y de todo, o sea, la ley queer, la última ley aprobada, a mí es curioso, volviendo a lo de si la gente debería leerse, en este caso, la ley o no, para poder opinar o para acercarse a esa dimensión en concreto del debate. Yo, por ejemplo, los textos burocráticos creo que es una de las cosas que más dolor me producen. O sea, creo que es lo que más me ha disuadido de sacarme una oposición y meterme a cualquier cosa que no sea trabajar como camarero. Pero... yo me he dado cuenta, ahora que estamos discutiendo de cómo hacer accesible cierto conocimiento a ciertas personas, a mí hay una de las figuras más interesantes de pensamiento que hay ahora que me resulta muy atractiva, que es Ruimán Rodríguez. No sé si conocéis a esta persona. Ruimán Rodríguez es uno de los cabezas del movimiento de la Federación Anarquista de Gran Canaria y del movimiento por la vivienda. Y él tiene una frase muy guay que dice: yo me he cansado de escribir y de decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino que yo me he acostumbrado ya a simplemente hacer, y hasta que la gente vea cómo yo soy anarquista, y de la forma en la que yo soy anarquista y yo trabajo para la gente ha aprendido mucho más de anarquismo que leyéndose 200 libros. Esto trasladado, por ejemplo, a este debate, yo creo que, por ejemplo, respecto a cualquier tipo de queerfobia o de homofobia, ha hecho mucho más Villano Antillano sacándose una sesión con Bizarrap, que ha tenido millones de visitas, y yo me acuerdo que hablando en su día no sé si fue con un taxista una vez, estábamos hablando de Villano Antillano y de la sesión que había sacado con Bizarrap, y el tío contaba como a él la realidad queer en cuestión, no lo explico en esos términos, pero como que la realidad queer le había resultado ajena, pero como que de repente Villano Antillano había sido una persona que se le había cruzado y que ahora como que se le había hecho mucha más próxima.
Al final es lo que venimos debatiendo. O sea, es la forma más... Si para entender la realidad o para entender un concepto tan básico como puede ser el respeto a otras personas tienes que prepararte un texto de 80 páginas, algo va mal, ¿no? Entre medias. Bueno, es que más allá de lo queer, muchas veces se dice que hacer uso del lenguaje complejo puede resultar clasista, entonces, que está reservado para aquellos que han tenido acceso a estudios superiores, al mundo académico, o simplemente pues sus padres tenían libros en casa y más dinero. ¿Es clasista, Leo, usar un lenguaje académico? O por otro lado, ¿no es utópico pensar que todos pueden entenderlo? Yo quería establecer una distinción que creo que es muy importante entre filosofía y academia, porque creo que es muy importante. Es decir, es evidente que la academia es una institución endogámica, elitista, absolutamente podrida por dentro, pero la filosofía y el pensamiento no es solo la academia. Es decir, hay una diferenciación para mí evidente, ¿no? Por ejemplo, en mi línea de investigación, que tiene mucho más a ver con lo poético y demás, todo esto la academia lo quita fuera y no está, ¿no? Y un paper no es el pensamiento. Esto quería dejarlo muy claro, ¿no? El paper está más cerca de una burocracia mafiosa que no de la generación de pensamiento. Entonces, eso por una parte. Y luego, se comentaba algo muy interesante, que es la relación entre la praxis, ¿no? Especialmente en el tema anarquista, creo que es evidente, entre la praxis y la teoría. Yo quería sacar aquí un poco, ya vamos a tirar un poquillo, la cita famosísima de Hegel, ¿no? Que la lechuza de Minerva solo alza el vuelo a medianoche. Es decir, el pensamiento y el lenguaje tan solo puede aprehender la realidad una vez ha sucedido, ¿no? Entonces, de la misma manera que el lenguaje se debe modificar para poder aprender la realidad, pero la realidad está en constante construcción y destrucción. Entonces, con el tema del lenguaje y el clasismo, ojo con los paternalismos, yo quería decir, porque aquí vamos a sacar a Jacques Rancière, el maestro ignorante, que creo que es un autor muy interesante con todo esto, con las microrevoluciones y demás, y precisamente el entender que una parte de la sociedad, la amplia, ¿no? El proletariado, o como se le quiera llamar, no puede entender este lenguaje y es algo así como una persona estúpida que tienes que dar todo masticado y demás. Me parece una impostura profundísima, ¿no? Si tú tratas como un tonto y como un ignorante, pues esa persona se está autoafirmando como tal y está reproduciendo las dinámicas de destrucción, ¿no? Es decir, yo es que pienso en todas estas estructuras sociales y creo que al final ese lenguaje, hay una familiaridad con el lenguaje que se puede hacer y se puede hacer en una propia praxis. La clase obrera y demás puede entender todas estas cosas. Lo que pasa es que no tiene el tiempo para hacerlo o no tiene vive en un estado de impotencia laboral que no le permite esto. Yo cuando me tiro tiempo currando a saco no tengo tiempo para leer y no tengo energía para leer, ¿no? Entonces la gracia es crear espacios emancipatorios que me permitan mi propia teorización. Pero creo que es importante, y con esto ya termino, perdón, no olvidarnos de la importancia de la teoría, ¿no? Es decir, de la misma manera que es importante es una praxis directa, es importante que esa praxis esté sustentada sobre una epistemología, que es lo que decía Preciado, ¿no? La epistemología yo creo que es un tema fundamental y el reflexionar los hechos es un tema fundamental, porque el pensamiento es una acción. O sea, el pensamiento no es una cosa alejada de la acción, que se da en una conciencia, que es una nebulosa que está por ahí dando vueltas. Es decir, el pensamiento ya es cuerpo y es un pensamiento encarnado. Entonces, hace falta tener una certeza de pensamiento para actuar en consecuencia, yo creo, ¿eh? Y con eso ya cierro. Yo no sé si estoy del todo de acuerdo en que todos los textos filosóficos son accesibles para todo el mundo. De hecho, llegar hasta el fondo de algunos asuntos que se han estudiado y se han dicho en filosofía resulta muy intrincado para gente que tiene una preparación de muchísimos años. Es decir, muchas veces no es accesible la palabra a todo el mundo y, de hecho, intenta no serlo. Y en algunos casos, aunque la palabra sea cuerpo y la palabra sea acción, es muy difícil transformar esa palabra que nadie entiende, ininteligible, en acción revolucionaria, por poner un ejemplo. Pero yo quería preguntarle a Jimena, ¿existe la misma brecha entre la academia y la calle que existían en generaciones anteriores? Porque ahora hay mucha más gente que ha accedido a la universidad. Joder, qué buena pregunta. Pero creo que hablaste de esto con Butler. Hablé con Butler sobre... sí, efectivamente. Sí, lo había olvidado, pero sí. Es que tenía un cortecito más y te pregunté sobre esto, es verdad, pónmelo. Mi libro pertenece a un mar de libros. Al igual que mis artículos pertenecen a una gran comunidad de artículos, de escritores. Y eso es la producción intelectual, ¿no?
académica, producción popular en forma escrita. ¿Y qué pasa con las películas o las obras de teatro? ¿Y el periodismo? En cierto modo, quiero decir que todo esto son formas de producción cultural que se comentan entre sí. Así que ya estamos involucrados en ese proceso. Yo no creo que mi trabajo individual cambie el mundo, pero cuando escribo me uno a una comunidad de personas que piensan conjuntamente sobre estos temas, así que escribo para ellos y aprendo de ellos. Y nos enfrentamos al mundo. ¿Se enfadó un poco, quizá? Se enfadó un poco, bastante. Luego, de hecho, cuando terminó la entrevista me dijo que se había sido lo suficientemente llana, ¿no? Entonces, enfadé un poco a Butler, pido perdón. Estoy en parte con Butler, pero en parte no, porque además ella dice que, decía en este corte, ¿no?, que ella hablaba con la gente de su comunidad. Entonces, precisamente lo más interesante de Butler, y lo que yo le reprochaba un poco, es que solo hable para ellos, ¿no? Claro, que tenía que salir un poco más de ahí, de ese círculo y de ese entorno. De hecho, vosotros, Leo y Dani, os dedicáis a trabajar conocimiento y autores en Internet. ¿Os habéis dado cuenta, no? Es el sujeto que pone, que interroga, que fuerza la naturaleza. Yo no contemplo, sino que interrogo. Son dos concepciones absolutamente antitéticas, ¿no? Y la gracia es que Kant lo aplica esto a la epistemología y se da cuenta de que... Según tu experiencia, Leo, ¿sirve hablar de esta obra en redes? ¿La gente te lo agradece? Sí, la verdad es que es una pasada, ¿eh? Y es realmente sorprendente la peña, el interés que tiene y las ganas que tiene de aprender. Es una locura, la verdad. O sea, es impresionante. Y sobre todo el diálogo que se establece, ¿no? A mí me hace mucha gracia cada vez que hablo de Heidegger, ¿no? Se lía pardísima. Cada vez que digo la causalidad de la cosa, ¿no? La gente se vuelve loquísima y se enfada un montón y ¿qué estás diciendo? Pero eso ya empieza a sonar y se genera un espacio de pensamiento que ahí está la gracia, yo creo. Precisamente porque cada pensamiento tiene su espacio, ¿no? Y es algo que Butler decía más o menos. Yo considero súper problemático hablar de comunidad, pero bueno. Más en la atomización social que hay, me parece un poco cogido con pincillas, pero bueno. Y más que nada cuando tienes que pagar una pasta para poder leer papers y demás, pero vaya. Pero cada pensamiento tiene su espacio, ¿no? Y de la misma manera que hay un espacio para el pensamiento filosófico, que está súper bien, pero el teatro ya es pensamiento, el diálogo, o sea, todo... Y no está mal que haya un lenguaje técnico en un espacio concreto si entendemos que en una danza ya hay pensamiento, que en un poema ya hay pensamiento, que en el teatro hay pensamiento, que en el paseo que yo me doy por la playa hay un pensamiento. Entonces, si entendemos que hay una multiplicidad de espacios y no cargamos con toda la responsabilidad del pensar a una academia, lo cual no deberíamos hacer nunca porque no nos vamos a emancipar en la vida, sino si yo... dejo en la universidad, ¿no? En esta academia universitaria, toda la responsabilidad de emancipación, eso no se va a emancipar nunca porque es una estructura que se autorreproduce en su propia dinámica de poder. Entonces... Yo, sin embargo, tuve una conversación con Enrique Falcón, el poeta valenciano, un poeta muy político, el autor, por ejemplo, de La Marcha de los 10.000 hombres, porque él tiene una poesía muy oscura, muy experimental, en mi opinión fabulosa, pero que va en contra un poco de sus fines políticos, porque al final es difícil entrar en ella y hay que hacer un enorme esfuerzo. No sé si pensáis que eso, que a veces el texto que quiere ser revolucionario, pero que no tiene un lenguaje para aquellos que tienen que hacer la revolución, termina siendo inocuo. Sí, yo creo, bueno, yo vuelvo un poco sobre lo mismo de antes respecto a todo esto que comentáis. Es que yo no creo que exista un camino hacia la revolución, o sea, al final... intentamos que todo el mundo pase por el aro, ¿no? Es como si no te has leído a Marx, porque a mí me ha pasado presenciar discusiones en las que una persona le ha dicho a otra que si no ha leído este tema no puede opinar, ¿no? En plan, es como, ¿qué cojones? Yo, por ejemplo, mi compañero de piso, que es una persona que lleva siendo amigo mío toda la vida, pero que sobre todo creo que es un comunista confeso y perfecto. ¿Qué casa, Es una persona que me ha llegado a explicar sus ideas a través de códigos de Magic, de Gathering o de Star Wars. Es ese pensamiento y ese sentir que él tiene menos válido porque no lo expresa en términos de Marx. A mí una de las cosas que más me ha aburrido de los libros es de leer la Biblia según San Marx y las 2000 interpretaciones de un tío que lleva muerto 100 y pico años. O sea, yo entiendo que es importante y, por ejemplo, escuchando a Leo, yo te escucho, tío, y joder, y me fascina la forma en la que hablas y yo, sin tener mucha idea de filosofía, digo, joder, qué guay, qué bien. Pero también me pasa con cualquier persona que me hable de cualquier
forma de la que le obsesione. Yo creo que deberíamos preocuparnos menos de cómo explica la gente su idea de justicia, sino de qué es la idea de justicia. O sea, que la gente tiene una idea de justicia y de una idea de libertad. Y al final el valor anarquista por excelencia es el de entender que todas las personas tienen una idea de libertad similar, pero son todas esas estructuras capitalistas y todos esos códigos culturales las que las separan. Yo, por ejemplo, para mí en mi entorno y en todos los sitios en los que trabajo, por mi trabajo como camarero, que al final pues estás hablando con todo el mundo y hablas con gente de todo tipo de corte, te das cuenta de que hablando con la gente todo el mundo llega a la misma conclusión, más o menos. Y es solo esas formas, esos códigos, yo no le exijo a nadie que me explique las cosas según X forma o según otra. Y eso le pasa al final a la literatura política, ¿no? Que la literatura política muchas veces se aleja de la realidad, o se aleja de esa cotidianidad y termina siendo, pues una serie de códigos que son respetables y que ya te digo, pues igual que te escucho a ti, Leo, le escucho a mi compañero, o yo qué sé, yo te podría hacer, a mí que me gusta pues el ajedrez, pues te puedo hacer aquí 1000 sinónimos con tal, y sería súper interesante. Pero al final la realidad es la que es y como creo que tú has dicho bien, es muy compleja. Exigirle a la gente que tenga que explicarnos su concepto de justicia a través de nuestros códigos me parece demasiado ambicioso. Y ya está. Al final España creo que es un país en el que, hemos tenido una revolución en los años 30 increíble que ha demostrado que la revolución no tiene que ser teórica sino práctica. Porque al final yo una cosa, perdón, me estoy alargando. No. Yo una cosa... Pero voy terminando. Yo una cosa valiente que he aprendido de los libros, es que lo verdaderamente importante es inexplicable. Entonces al final... Bueno, eso decía antes Leo al principio, creo que es uno de sus puntos en los que habéis coincidido. Ah, genial. Pues yo, por ejemplo, igual no lo he entendido porque me he perdido un poco con la nomenclatura, pero, al final, ¿ves? O sea, quiero decir que las cosas realmente relevantes o las cosas realmente puras tienen 1000 interpretaciones. Esa es mi forma de entenderlo y ya está. Y yo me conformo con que simplemente tengamos una idea, apuntemos hacia el mismo horizonte sin necesidad de compartir el mismo camino. Y hablando de libros. Sí, hablando de libros, este verano publicaste Sin Conexión, que es un ensayo sobre todo lo que estaba pasando mientras lo comentábamos por internet. Dices que es un camino desde el descontento y la frustración pasiva hacia la militancia sindical activa que tú practicas, y ahora estás escribiendo un ensayo en el que no citas a grandes filósofos sino a tus colegas. Correcto. ¿Por qué? No, porque ya está, porque es que yo al final también es lo que te digo, me he cansado de tener que justificar con 200 pies de página algo que me parece tan sencillo como es el capitalismo. Me está jodiendo la vida, es que no tengo por qué razonarte esto, entonces es que todo el mundo odia el trabajo, o sea, es que no, ya está. Entonces, ¿cómo se va a llamar ese libro? No lo sé. Todavía no sabéis. Bueno, es que los colegas de Leo en este caso son los filósofos. Eso te iba a decir, claro. Sí. ¿No, Leo? Que tus colegas en este caso son los filósofos. Yo tengo colegas filósofos también, claro. O sea, no es... Pues perdón. No sé, mis colegas. A ver, si se me permite, quería hacer un par de apuntes rápidos. Rápidamente, sí, que nos tenemos que ir. Ok, el primero, que era en relación al tema de la filosofía, la poesía política y todo demás. La relación que tiene con el lenguaje. Yo tengo que hacer aquí como una opinión quizás un poco polémica, pero personal. A mí todo este rollo de el arte político no lo puedo soportar porque creo que el arte por sí solo ya es político. Entonces, intentar subvertirlo a un fin concreto, político, me parece una comunicación súper violenta y súper paternalista. Y luego, en relación al tema del hecho revolucionario y demás, comentabas una cosa muy importante y creo que desde el anarquismo tiene muchísimo sentido, que es el concepto de reconocimiento. Es decir, es cierto, ¿no?, que el tema primordial es entender que todos somos hay una libertad inherente en lo humano y precisamente la gracia es en el reconocimiento, en tanto que, esto es Bakunin, ¿no?, que si no solo seremos libres si nos reconocemos como libres. Y claro, la gracia es en qué sentido ampliamos vemos ese reconocimiento, ¿no? Entonces, el reconocimiento no es una cosa teórica, ¿no?, es una cosa práctica. Pero la teoría refleja una praxis previa, es decir, nosotros somos arrojados al mundo y tenemos una relación preteórica y prereflexiva con el mundo. Por eso mismo la lechuza llega tarde, ¿no? Pero creo que sí que es interesante ver qué estructuras preteóricas y prereflexivas tenemos para poder comprender cómo estamos en el mundo, básicamente. Quería decir eso. Bueno, me parece una gran conclusión para terminar. Al final, efectivamente, la práctica genera una teoría y la teoría al mismo tiempo genera nuevas prácticas. Por eso yo creo que también es importante
Escuchar a nuestros colegas, pero también escuchar a esos señores y esas señoras que se han puesto a pensar durante un tiempo para llegar a conclusiones importantes, a veces muy profundas y de largo recorrido. Voy a terminar con la cita de Wittgenstein, que viene siempre al pelo de este tipo de cuestiones. Todo lo que se puede pensar con claridad, y todo lo que se puede decir con claridad. Eso hemos intentado hoy hacer aquí, pensar y hablar con claridad. Leo Espluga, Dani Treviño, Jimena Marcos, muchísimas gracias. A vosotros. Un placer. A vosotros. Y cerramos esta fiesta del conocimiento y nos despedimos hasta mañana, cuando volvemos con un programa especial sobre el 25N, el Día contra la Violencia de Género, con Ana Bernal. Sí, un programa en el que hablaremos, atención, con Rocío Carrasco y con la hija de Ana Orante, Raquel Orante, para analizar el impacto de los casos mediáticos de violencia machista. Gracias por hacer posible al mejor equipo de la radio en esta república independiente. Nos vemos en ese programa. Hasta entonces, Que la radio os acompañe.